Muy buenos días. El día de hoy me voy a referir al límite de los derechos humanos en Chile respecto a la pandemia COVID-19. Hemos vivido meses difíciles en cuanto a que esta pandemia ha resultado ser bastante, digamos, perjudicial respecto de la salud de los chilenos y también de la salud a nivel mundial, causando muchas muertes que hemos lamentado. En este sentido, creo que colocar hincapié respecto a la estrategia que hemos tenido como Estado de Chile respecto a este problema, desde mi punto de vista creo que no se han tomado las mejores decisiones, creo que en eso se comparte no solamente, digamos, la academia, sino en general la gente. Se ha echado de menos un análisis más profundo de lo que es un fenómeno como una pandemia del COVID-19. Ya en este sentido, creemos que no se ha abordado, como por ejemplo, como una amenaza multidimensional no tradicional, en el concepto desde el punto de vista de la seguridad y la defensa del país, digamos. Eh, Efectivamente, hay varios autores que han visto, digamos, este problema ya estudiado hace muchos años, de cómo el país o el Estado tiene que afrontar este tipo de situaciones, de amenazas no tradicionales, que antes fue dengue o el H1N1, y que este tema que se tomó de una manera tan sorpresiva no debería serlo tanto, ya que hay publicaciones, incluso de la época de los 90, que hacían referencia a este tipo de amenazas. ¿Ya? En ese sentido, John Griffiths ya exponía en su momento en el contexto de las amenazas no tradicionales, no solamente las conocidas como el terrorismo, el narcotráfico, el VIH, sino también riesgos para la salud de las personas, ¿no? Y así efectivamente lo exponía en Georgetown University. Entonces, hemos visto que, claro, o sea, el Estado de Chile efectivamente hizo lo que las herramientas legales le permitían en términos de decretar estado de excepción constitucional, en este caso catástrofe por calamidad pública, pero ese era el paso lógico. El paso lógico también conlleva un límite, una serie de derechos fundamentales, pero que no pueden nunca ser afectados en su esencia. Ya en este caso tenemos que este decreto y la constitución de una otra manera establece la posibilidad de limitar la libre circulación, el derecho a reunión, el derecho a propiedad e incluso establecer otros tipos de medidas administrativas, pero que en ningún caso, reitero, puede aplicarse de manera que afecte estos derechos en su esencia, pero sobre todo también no debe aplicarse afectando los principios fundamentales y elementales de los derechos, de este tipo de derechos como es la igualdad y la libertad. ¿Mm? Y en este caso, lamentablemente, han habido ciertas medidas que, en vez de disminuir los riesgos naturales de una pandemia, lo han aumentado a tal punto de que se ha generado o potenciado una segregación social. En este sentido, podemos ver que respecto a la libertad de movimiento, si bien se establecieron estas cuarentenas sí, de mi modo de ver, era justificada, a diferencia de lo que pasó en otras realidades como Francia, Nueva Zelanda, en las cuales tuvieron una aplicación más inmediata y general. En Chile se ocupó una aplicación por sector, generando en una primera instancia una limitación a los sectores más pudientes y eso evidentemente generó esta segregación social a la cual hago referencia. Así, y a modo, digamos, de ejemplo,
tenemos que el 80,4% crecieron los casos de COVID en las comunas que no tenían cuarentena en relación a solo el 8% en aquellas comunas que tenían cuarentena, de acuerdo al informe de Espacio Público de abril del 2020. ¿Ya? También esta segregación generó otro tipo de consecuencias, como la violencia intrafamiliar. Aumentó más del 70% las llamadas de mujeres al Fono del Ministerio de la Mujer. También se generó mucha asimetría en el uso de la tecnología. El uso de la tecnología se volvió fundamental y a través del teletrabajo muchas personas pudieron, valga la redundancia, mantener sus trabajos y poder seguir desarrollándose, a contrario censo de muchas que tuvieron que terminar su contrato, suspenderlo o arriesgar su vida para poder asistir, porque debido a la naturaleza del contrato de trabajo no se podía efectuar a través de videoconferencia o no tenía los medios para efectuar esta videoconferencia. Lo mismo pasó en la universidad, muchas universidades o establecimientos educacionales hicieron paro informático, ya que algunos alumnos tenían acceso a las clases online y al material y a los videos y poder descargarlo, y otros sencillamente no podían o tenían como casi tragicómicamente vimos una adolescente subirse al techo de una casa para poder conectarse a internet y poder estudiar. ¿Mm? Así tenemos también que se dio el caso de limitación al derecho a reunión, lo cual también es lógico. Se generó incluso una multa por fiestas COVID en comunas como Maipú, con multas incluso que colocó la Seremi de Salud en su momento de 50 millones de pesos. Eh, es complejo, digamos, y es todo justificable generar limitaciones. Incluso ha habido cierta polémica con los cultos religiosos, lo cual también para mí es una polémica innecesaria. También había otras medidas administrativas que modo de ver son bastante lamentables, como por ejemplo la determinación de la inspección, en este caso el dictamen de la inspección del trabajo 1239, que estableció que por un hecho de fuerza mayor libera a las partes de la relación laboral de sus obligaciones, dando, digamos, generando una causal de término de contrato de trabajo, lo cual va en contrasentido a la lógica de los derechos fundamentales, que es intentar proteger los derechos de las personas más vulnerables y no al contrario, digamos que es generar una instancia de poder no acceder o no a una instancia de vulnerabilidad respecto a su situación laboral. Creo que en ese sentido cito al profesor Claudio Nach Rojas cuando dice que el estándar general de los derechos humanos es el mayor beneficio social con el menor costo individual. Deberá ser un parámetro para tomar decisiones difíciles respecto al momento de pandemia. Compartimos, digamos, eso, y que en definitiva eh, cuando se toman estas decisiones se tienen que tomar en relación a la protección general del individuo, sobre todo el individuo que el Estado está más llamado a proteger, que es quien está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿a qué nos lleva, digamos, o qué consecuencias lógicas, a mi modo de ver, trae esta pandemia? En primer término, fortalecer el rol del Estado como vehículo de bienestar. O sea, se hace cada vez más necesario poder generar una descentralización, otorgar más recursos a los municipios y poder, en este sentido, que estos beneficios lleguen a la mayor cantidad de gente y a la mayor cantidad de población que no se sienta desprotegida. Evidentemente hay un alto porcentaje de personas que trabajan desde la informalidad y por tanto los beneficios no le llegan. También, y sin lugar a duda, la necesidad de una nueva carta fundamental en el nuevo contexto global. El hecho de no avanzar hacia una nueva carta fundamental, sin lugar a duda, va a llevar a que esta contingencia o esta efervescencia social se desborde. Evidentemente la gente ya manifiesta su descontento, incluso saliendo a manifestarse en la situación del retiro del 10% de la AFP en una situación de pandemia. Sin duda nos hace, digamos, pensar de que si no se lleva a cabo un nuevo proceso constitucional,
un proceso constituyente que refleje el pensamiento mayoritario de la ciudadanía y no lo que es actualmente la Constitución, digamos, que es un reflejo de una Carta Fundamental generada en un régimen de facto, con una comisión de expertos, pero designados y con una tendencia política clara neoliberal, que solamente interpreta a una minoría de la sociedad y no a la población en su conjunto. Por tanto, la norma fundamental pierde eficacia, pierde vigencia y la gente no termina no creyendo ni en las instituciones ni en la normativa, lo que afecta directamente, digamos, a nuestra democracia. También una mejor política en la protección y seguridad. Entendemos que se hace muy necesario generar una mejor planificación. Generalmente esta planificación recae en el presidente de la República, apoyado por el ministro de Defensa, también en casos de seguridad interior por el ministro del Interior, pero desde el punto de vista, esto fue una amenaza externa, no olvidarlo. Y si se hubieran tomado medidas más rigurosas respecto a la llegada tanto de connacionales o extranjeros desde el exterior, sin duda hubiera habido un mejor manejo del virus cuando ya se tenía la información previa de que en Europa y en otras partes del mundo, especialmente en Asia, recordemos que empezó en China, hubiéramos podido tomar mejores precauciones y, por tanto, menores niveles de contagio. Por tanto, se debe fortalecer el plan de seguridad exterior y establecer medidas también más rigurosas. ¿Ah? De una u otra manera también situaciones similares se ha habido en otras partes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, donde Donald Trump en principio no creyó en la información que se le entregaba principalmente de las diferentes agencias de inteligencia, el cual decía que esto del virus era grave, que iba a generar una importante expansión respecto a la población. Dijo que efectivamente esto estaba controlado, que se le estaba dando demasiada importancia a este sujeto que venía desde China y en realidad sin duda se le escapó de las manos. Sin duda lo más probable es que pierda la elección en base a un mal manejo de la pandemia. Pero muchos de los analistas, incluso analistas republicanos, insisten en señalar de que uno hablaba con cualquier agente mediano, digamos, de seguridad y decía que la amenaza más latente era la creación o propagación de un virus venido desde China. Entonces, sin duda, esta pandemia nos deja una serie de lecciones, sobre todo la necesidad de generar mejores planes de prevención y de protección desde estas amenazas no tradicionales, pero también una necesidad palpable de fortalecer nuestro sistema democrático, de fortalecer nuestras instituciones públicas, nuestra constitución y asegurar una mejor democracia y una mejor protección, sobre todo a la ciudadanía más vulnerable y evitar así la segregación social. Es todo cuanto les puedo, digamos, señalar respecto al punto y espero, digamos, que haya sido de su provecho. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en nuevas cápsulas.